creo que ahora sí. Buenos días. Bienvenidos al IES Laría, que no sé si lo sabéis, pero fue el último centro en el que estuvo Tino destinado. Compartimos muchos compañeros con él, pues años y luchas también aquí dentro. Y bueno, dejó una huella que no se ha borrado, y tanto en los compañeros como en su alumnado. Espero que estéis a gusto en el centro. Acabamos de sentir la marcha de Antón el Neño a la gaita de Senén Valle, que foi alumno deste instituto. Buenos días a todos y a todos, bienvenidos y bienvenidos a este homenaje a Valentín Brugos Salas, Tino Brugos. Primero de nada, queremos darles gracias a la dirección, a Emma, que acaba de falar, al Departamento de Orientación y al personal de este Instituto de la IRIA, donde todo fueron facilidades. Primero, tamén que tenemos que agradecer el labor de toda a xente que traballasteis para intimar este acto, a Cris de Espacio Nube polos diseños de los materiales que nos apurrió, a Xosé Candel polo traballo audiovisual e el la parte musical de este acto. La familia de Tino tenemos la presente aquí. Gracias, Fran, Esperanza y Jorge. La súa sobrina Marta siente non poder asistir por motivos laborales. Y tamén queremos agradeceros a todos e todos a asistencia, sobremanera a toda a xente que vinistes de fuera para estar con nós nesta conversación continua. E é moi emocionante vervos a todos aquí. Este acto, na acordanza de Tino, facemos nun contexto xeopolítico excepcional, onde ponen patas arriba da fecho las relaciones y todas las instituciones internacionales funcionales al capitalismo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto en los últimos 80 años. Y además, con la particularidad de que quien más les tocaba, aunque no solo, y es precisamente el mismo que les puso en pie, el capitalismo estadounidense. Cambió el sistema de gobernanza mundial. Y en esta situación nueva, intensifícase el imperialismo extractivista, ahora en un contexto de crisis climática, que de algunos califiquen de capitaloceno, multiplíquense los conflictos y las guerras de agresión por todo el mundo, la violencia como mecanismo de resolución de conflictos pasa a un primer plano, avanza la división del mundo en bloques imperialistas y áreas de poder económico y militar, asistimos a un ascenso mundial del autoritarismo neofascista como la otra cara de la moneda de la deriva guerrerista. En fin, sociedades más controladas, con más represión y menos libertades. ¿Para qué seguir? Tenemos a Chile, Argentina, Colombia, Ucrania, sobre los que escribió y debatíamos con Tino, pero también Venezuela, Somalia, Congo, Taiwán, en sin escaecer Palestina, Turquía, Siria y el Kurdistán, y tantas situaciones, y tantos países, culturas, religiones, corrientes políticas, tantos mapas para los que Tino resultábamos un referente absolutamente indispensable. Ya no vamos a poder contar con él, pero quédenos los sus escritos. Y lo que sí podemos hacer es recordar la su vida para que nos ayude la nuestra. De sus militancias, los valores que defendía, cómo encaraba las situaciones siempre desde la actividad concreta, desde la organización, desde las movilizaciones en defensa de los derechos humanos y de reivindicaciones económicas y sociales. Y esto es fundamental en estos tiempos porque quieren tenernos en shock, atomizados y paralizados. Que pensemos que las nuestras actividades y movilizaciones no valen para nada contra esta deriva guerrerista y que nada más vale la razón de la fuerza militar. Pero no solo nos queda la palabra, como decía el poeta. Podemos y tenemos que la usar para tornar el curso de la corriente, para convencer a más y más gente de organizarse, de que se hay que movilizar para defender los derechos humanos, para defender, como Tino, todas las causas justas, para convencer y convencernos de que la historia todavía no está escrita, de que la guerra y el avance del fascismo no es inevitable. Eso sí, toda condición de empezar por creyelo, dar un paso adelante y que las generaciones nuevas y viejas agarren como Tino un compromiso activo por su tiempo y pasen de ser espectadores y víctimas a protagonistas sociales de la lucha, como dice Rosa Luxemburgo, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.
damos e vamos seguir dando neste informe. Buenos días. Van pasar por este escenario delles personas que conocieron a Tino, amigues e compañeros de militancias varias que nos van contar as súas vivencias con él. Entre as intervenciones vamos a ir intercalando de alguna actuación musical e proyectar delles en ellas. Neste acto, que para nós é tan sentido, queremos recordar e homenaxear a Tino, pero tamén reafirmar el nuestro compromiso con los valores e actividad que él defendeu. Van a empezar agora los compañeros y compañeras del traballo de Solidaridad Internacionalista e na súa representación va a falar Óscar Corbera del Comité de Solidaridad con América Latina, COSAL, amigo personal y compañero de estudios y de Solidaridad de Santander. Iba a venir Ozem Tanrikulu del Congreso Nacional del Kurdistán, pero esta misma semana excusa la su presencia aquí por la situación gravísima que está sufriendo la zona. Vamos a ver primero al compañero de COSAL y después sube la compañera también de... Buenos días a todos y a todas. Recordando a nuestro compañero Tino y su faceta como internacionalista solidario, podríamos imaginarnos una calle, la calle de la solidaridad, llena de carteles y pintadas con palabras o frases que podían definir a Tino. Tino tuvo una gran actividad política en Cantabria en su época juvenil y acabó confluyendo en 1979 en la creación del Comité de Solidaridad con Nicaragua, desarrollando campañas en la calle con una cartelería un poco cutre, precaria, y en los barrios con actividades de apoyo a la organización sandinista. Entre ellas un doble concierto de apoyo en la Plaza de Toros de Santander de Carlos Mejía Godoy, cantante de la época, o un grupo de la época, que fue un hito para la ciudad. En las reuniones de coordinadora de comités a nivel estatal siempre iba él. Mantenía contactos intensos con el IEPALA, el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África. Acopiábamos todo tipo de materiales políticos, las partes de guerra de Nicaragua y Guatemala, que recibíamos por fax, boletines de análisis, etc. En 1979 vino a Asturias, cruzó de Yao a Yao el Deva en Junquera, como decía él, desplazado a seguir estudiando historia en Oviedo. Tenía una cabeza privilegiada, estudió el Kovalyov, un manual de 2 tomos en una noche para un examen de historia de Roma. Un libraco que por su grosor asustaba. Esta capacidad devoradora de libros, revistas, documentos, le acompañó toda su vida. Le recordamos siempre cargando de algún libro o periódico en la mano a todas horas. Era meticuloso. En el piso que compartimos de estudiantes se compraba El País y tenía la costumbre de recortar las noticias y clasificarlas en carpetas temáticas. Pero no se podía meter tijera hasta que todos hubieran firmado en la primera página, señal de que habían leído el periódico. Y así se iban acumulando, como en esa mesa de trabajo, papeles y papeles, y él siempre apremiaba para recortar. Fue un buen historiador. Estaba atento a conservar cualquier vestigio ante cualquier intervención. Una vez en ese piso limpiamos el baño y los azulejos cambiaron de color sustancialmente. Él sugirió dejar uno de los azulejos sin limpiar y con un palillo grabar la fecha para que quedara un vestigio del pasado y se valorara el cambio estético y el esfuerzo que se había hecho. Fue un internacionalista. Ya en Asturias el trabajo solidario se fue ampliando. Se integró en el Comité de Solidaridad de Oviedo, que junto con los de Xixón, Avilés, La Cuenca y Occidente formaban la red asturiana. Ya se tenía relación en la coordinación de actividades con ellos desde Cantabria. Al igual que con el de León, incluso hicimos algún encuentro lúdico-político, los 3 comités en las montañas de Oseja de Sajambre, con ensaladilla con consignas políticas, como veis, hecha con pimientos. En la foto de arriba, que es del 81, es de un 1 de mayo en Xixón, donde Tino aparece con la bandera de Cantabria. El polvorín centroamericano se fue ampliando.
El Salvador, Tino tuvo un papel muy relevante en la coordinadora de comités de solidaridad a nivel estatal con El Salvador. Guatemala, siempre Tino estaba en la pomada. No cabía en aquella agenda de la solidaridad que sacábamos cada año la cantidad de actividades que se desarrollaban. También Argentina y Chile. En el Mundial de Fútbol del 82, como jugaba la selección en Asturias, se montó una campaña y un concierto de Quilapayún en una campaña contra Pinochet. Gol para Pinochet. Y se organizó un encuentro estatal de comités en 1988, y un recuerdo a Gaspar García Labiana, un asturiano que se integró en el FSLN en Nicaragua. El recuerdo se celebró en el Teatro Campoamor. Los contactos de Tino fueron fundamentales. Gracias a él teníamos documentación, informes internacionales, de todo. Un gran analista internacional. Este era articulista clave de los periódicos de nuestros comités, El Solidario en Cantabria inicialmente, y aquí el Quilombo Fuelles Solidarias. Autor de la mayor parte de los textos sobre América Latina, Yugoslavia, Cáucaso, Kurdistán, Haití, Timor, Colombia, Palestina. Eran increíbles los debates y lo didáctico que era para entender los conflictos más diversos. Por eso no ha parado de dar charlas informativas toda su vida. Investigador, divulgador, porque Tino se dedicaba mucho tiempo a leer y a escribir, y también a explicar de una forma muy didáctica cualquier cuestión internacional, desde el origen del conflicto a través de un esquema en la línea del tiempo, como un organigrama de organizaciones con sus vínculos, escisiones o alianzas. Algunos ejemplos de lo bien estructurado que estaban son esos de las organizaciones de Colombia, El Salvador y Honduras que conservamos. Y lo plasmaba también con mucho rigor en publicaciones, como una que lanzamos desde el COSAL para intentar entender, que escribió él, para intentar entender el conflicto de Yugoslavia entre los años 95 y 98. Y en otros, presentes en el escenario hoy, la historia del Concello Bable, el análisis del caso chileno, una guía didáctica sobre diversidad sexual. Sus aportaciones escritas no han parado. Últimamente, desde Viento Sur, hemos podido disfrutar de sus reflexiones. Documentalista, archivero. Este acopio de información que empezó por los recortes de periódicos, colecciones de pegatinas, panfletos, como los que riegan en esa mesa, acabó en un ingente archivo que se iba incrementando cada vez más. Un poco Diógenes quizás, se jactaba en todo caso de mandar fotos de su habilidad para colocar en las estanterías libros y más libros, aprovechando al máximo el tiempo. ¿Alguien recordó estos días cómo fue a las oposiciones cargado de material en un carro de compra inmanejable del peso que tenía? Un ingente material que tendrá buen seguro utilidad y que formará parte ya del archivo histórico de Asturias. Su implicación le llevó a participar en distintas misiones de observación, donde algún susto recibió, como el trabajo de apoyo a los kurdos y su retención y expulsión en Turquía hace unos años. O su participación en la última delegación asturiana de Derechos Humanos y Paz en Colombia, con la que viajó en marzo de 2025. Hoy como ayer. En los 80 protestamos contra uno de los personajes que se vanagloriaban de manejar su patio trasero en América Latina, el vaquero Ronald Reagan, que sigue teniendo secuelas hoy en día con Trump, creyéndose el amo del mundo. Y como veis, los conflictos de ayer siguen siendo los de hoy. Estuvo en la denuncia del genocidio en Palestina décadas atrás. Y estos meses también, últimos. La lucha internacionalista no debe parar, está claro. Tino era muchas cosas. Hacía muchas cosas. Estudioso, docente, enciclopédico, viviente, divulgador, activista, solidario, internacionalista, documentalista, sindicalista. Hasta siempre, compañero. Muchas gracias, Óscar. Impresionante, yo creo, lo que nos acabas de contar. Como decía antes, iba a venir Ozlem Tanrikulu del Congreso Nacional del Kurdistán, pero como sabéis, esta misma semana expuso la su presencia aquí por la gravísima situación que se está sufriendo en la zona, como todos ya sabemos. Va a sustituirlo con su Núñez, que va a leer el comunicado y después va a darnos una información rápida de la situación actual en la zona en nombre del colectivo Rojava, Azar y de Madrid.
Outra cosa, antes de que venga aí a falar, mientras bien, decimos a la xente que estáis para aí atrás que hai sitio aquí adelante, que podéis pasar si queréis, asentados, temos aí uns cuantes sillas, así que non fai falta que teis. Después de la actuación, de la intervención de la compañera, vamos a hacer un selfie con las banderas kurdes y con los carteles que tenéis ahí. Así que muchísimas gracias y con su Núñez. Bueno, en primer lugar voy a leer el comunicado que envía Özlem, la compañera Özlem del Congreso Nacional de Kurdistán. Como sabéis, no he podido ver. Queridas amigas y compañeros, somos un pueblo que ha vivido una guerra intensa durante 45 años. Y creedme, conozcamos o no personalmente a cada camarada, hablar tras su pérdida nunca es fácil. La verdad es que no estamos acostumbradas a las muertes normales. Para nosotros, Tino no era alguien que simplemente apoyaba. Tino vivía, sentía y asumía responsabilidades en esta lucha. Estuvo con nosotros desde el inicio de nuestro trabajo en Europa en la década de 1980. Yo tuve la suerte de conocerlo de cerca a partir de su deportación de Turquía durante los procesos electorales en 2023. Tino no veía el Kurdistán solo como una geografía, lo veía como una cuestión de justicia. Por eso viajó allí en repetidas ocasiones. No ocultaba lo que veía ni se cansaba de relatarlo. Tino era de los que conocían de cerca las heridas del pueblo kurdo y lo defendían como propio. Era un verdadero internacionalista que nos ayudaba con sus propuestas, sus críticas y también en la práctica, activando todos sus contactos. Fue una figura clave para que hoy podamos comunicarnos con muchos representantes sindicales aquí presentes. Para nosotros, los kurdos, los viejos amigos son sagrados, porque son los testigos de los días difíciles. En los períodos de mayor represión, cuando las voces eran silenciadas y el miedo se extendía, Tino trabajaba más duro, alzaba más la voz y tejía vínculos más fuertes. Consideraba la campaña por la liberación de Öcalan como una responsabilidad moral, no como una simple tarea política. Siempre estuvo presente, aunque sabía que esto tenía un precio. Porque para ciertas personas, estar en el lugar correcto es más importante que estar en un lugar seguro. Todo esto quedará un poco incompleto sin ti, Tino, pero ahora es nuestra responsabilidad evitar que se cierren los caminos que tú abriste y mantener vivos los valores que defendías. Solo podemos mostrarte nuestro respeto y gratitud haciendo realidad tus sueños. No te olvidaremos, amigo Tino. El caído es la luz en nuestro camino. Que las estrellas te acompañen. Muchas gracias. Os voy a encantar. Bueno, ahora os quería contar un poco cómo está la situación. En primer lugar, dar gracias a la organización y a todas vosotras por permitirme dedicar unos minutos a los acontecimientos que se están produciendo en el norte y este de Siria, en ese lugar de Kurdistán conocido como Rojava. Hoy Rojava se encuentra bajo un brutal ataque del ejército sirio y de milicias yihadistas afiliadas que están pertrechadas por Turquía, miembro de la OTAN y socio, por tanto, de España. El actual asedio a Rojava, iniciado el 6 de enero, lo dirige el gobierno turco, lo ejecuta el terrorista al-Golani y sus huestes salafistas, lo respalda el imperialismo estadounidense y lo suscribe la Unión Europea. La operación militar que se ha puesto en marcha abunda la miseria vital de unos 2 millones de personas. Se están produciendo crímenes de guerra y de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos y un desplazamiento forzado de otras 150.000 personas, en su mayoría kurdos y asirios cristianos, que se suman a los ya cientos de miles de desplazados previos que malvivían en campos de refugiados y edificios semiderruidos. Se tiene constancia de la masacre de familias enteras desplazadas cuando huían. La única razón es su origen étnico.
En estos momentos, Kobané, la ciudad que venció por primera vez al Estado Islámico, se encuentra bajo asedio por la misma mentalidad fascista. Son ya 15 días sin agua, electricidad ni combustible en un invierno extremadamente crudo. Se vislumbra una catástrofe humanitaria. La situación en Rojava comienza a tener los rasgos de un genocidio. Ya sabemos lo que significa. Se vive en Gaza desde hace más de 2 años. Desde 2012, la sociedad diversa del norte y este de Siria ha puesto en marcha un modelo de administración democrático, inclusivo, anticapitalista y basado en la capacidad organizativa de las mujeres. Rojava ha sido un oasis de paz y libertad frente al caos del resto de Siria. Las mujeres kurdas, árabes, asirias y de otras minorías han liderado este cambio. Además, este pueblo ha luchado contra ISIS y se ha dejado más de 13.000 caídos en esta lucha. Ha controlado las prisiones y campos de ISIS para frenar el terrorismo del califato. Por ellos mismos, sí, pero también por todos nosotros. Ahora, una vez consolidada la hegemonía de la OTAN en Siria, las fuerzas democráticas sirias son prescindibles. Occidente ha decidido poner su confianza en el terrorista al-Golani, auparle a la presidencia de Siria y volverlo contra el proyecto confederal de la Administración Autónoma Democrática. Quieren un nuevo orden en Oriente Próximo y la democracia real no tiene cabida en él. Un régimen títere es más controlable que una sociedad unida defensora de sus logros democráticos. Pero Rojava no es el único lugar del Kurdistán donde el pueblo resiste a la tiranía. Todos sabemos lo que ocurre en Irán, porque la República Islámica es antagonista de Estados Unidos y sus aliados, y esto sí aparece en los medios de comunicación. El régimen de los ayatolás es un régimen asesino y corrupto, y los pueblos que lo llevan sufriendo 40 años han decidido que ya basta. Solo en 2025 el régimen ejecutó a 2.000 personas. Se habla de hasta 30.000 muertos en el actual levantamiento popular. La población del Kurdistán oriental, conocido como Rojava, lleva luchando contra este régimen asesino desde la llegada del imam Khomeini al poder en 1979. El pueblo kurdo iraní ha visto a cientos de sus hijos ejecutados por luchar por sus derechos identitarios y una vida digna. La actual represión de las protestas en Rojava es aún más brutal que en el resto de Irán. Kurdistán está en el corazón de Oriente Próximo. Sus recursos energéticos e hídricos y su posición geoestratégica lo convierten en un lugar clave para las rutas comerciales que tratan de implantar los poderes capitalistas globales. Este es el objetivo final. Y para ello no se reparan genocidios, destrucción de la naturaleza y llevar la miseria a las sociedades que allí habitan. La gente corriente de Kurdistán, de Bakur, Bashur, Rojava y Rojava, se resiste a este nuevo orden con sus cuerpos y su voluntad. Y piden nuestra solidaridad. No callemos ante la injusticia, como lo haría, como lo hizo Tino. Resistir es vivir. Jin, Jian, Azadi, mujer, vida, libertad. Yuces. Ya. Tino
Xugou un papel clave na fundación de Xega, organización que nació como Xente Gai Astur e que ancuaño integra a diversidade da comunidade LGTBI de Asturias. Lesbianes, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales e abierta a acoller todas as formas de diversidade afectivo-sexual. Vamos ver lo primero dos saludos de dos personas que fueron coordinadores de Xega, el de Jordi Pascual Beiraliño, que fue el primero, y el de Julián Alonso Erizo. Los dos están fuera y participan así en este homenaje. Después van a falar África Preus, que es la coordinadora actual de Xega, Xente LGTBI más Astur, y que va a dar paso a José Manuel González, que como Tino también fue cofundador de Xega y activista LGTBI. Pero primero de nada vamos a leer unas notas que nos mandó Jordi Petit, uno de los primeros activistas LGTBI en Cataluña. Ya dijo el poeta que se hace camino a andar, y Tino es parte de la historia del movimiento LGTBIQ de nuestro país. Sin personas comprometidas como él, no estaríamos con los avances conseguidos y que bastante juventud ignora. Las cosas nunca fueron como ahora. Y los derechos y libertades ganados, pues nadie nos regaló nunca nada. Esas victorias debemos preservarlas de la barbarie. Tino, te mando un emocionado beso allí donde termina el arco iris. Hola, soy Jordi y desde Barcelona les respeto y reconocimiento a Tino Brugos por su implicación social y el trabajo de toda la vida. Recuerdo con mucho cariño aquellos años 90 en los que todo era un esfuerzo para avanzar en nuestros derechos y que hoy parece desgraciadamente que tenemos que volver a proteger. Tino y su gente nos dan las fuerzas para seguir luchando. Hola, lamentablemente no me gusta presente en este homenaje a Tino Brugos y quiero aprovechar esta oportunidad para dejar un pequeño recuerdo de él. Conocí a Tino en primer lugar en Costa Salir, donde era miembro de la MATER, y posteriormente seguimos conociendo la militancia en la organización de Xega. Él jugó como fundamental en Xega, estuvo largo tiempo en su organización y finalmente terminó siendo también coordinador de Xega. Su trabajo en Xega fue insustituible, fue ejemplar, como también en otros muchos movimientos. Solamente quería señalar esto, su papel fundamental en este movimiento. Buenos días. Antes de dejaros con las cosas que nos tiene que contar José María, José Manuel, queríamos reconocer y agradecer los inicios de la lucha LGTBI+, que ha sido tan importante en estos 30 años, ha tenido su relevo, tiene su relevo, porque sigue siendo necesaria esta lucha para todos los derechos de todas las personas LGTBI+. Bueno, esta es una de las situaciones que nunca pensé que me tocaría vivir, porque cuando eres joven nunca pensamos que tenemos que enfrentarnos a este momento y además, como ocurrió con Tino, que ha sido relativamente o muy joven, somos exactamente, nos sacamos un mes. Pero es así y hay que enfrentarlo y para mí es una satisfacción ver que estamos toda la gente aquí. Mi agradecimiento a toda la gente que habéis hecho un esfuerzo enorme desde Asturias, los que aquí seguís, otros nos hemos ido a las zonas donde somos para estar con nuestra familia, que son también mayores. Gracias a Xega por permitirme dirigir estas palabras en nombre de la asociación y simplemente decir que es un orgullo estar aquí. Tino Brugos, a quien homenajeamos hoy, fue para mí sobre todo un amigo, con el que viví momentos intensos e inolvidables desde que el azar quiso que coincidiéramos en el curso 1980-81 como estudiantes de Historia en la Universidad de Oviedo, Con Tino, las tareas académicas iban parejas con el debate político y cultural y con una vida social relativamente intensa, noches de bohemia, en garitos paramimíticos, como el Mono Desnudo o La Coruxa. Eran años de ebullición política, golpe de Estado incluido, y de importantes cambios sociales y culturales como el que supuso la movida musical. Éramos jóvenes. Acabada la carrera, yo volví a León
Tino siguió en Oviedo, pero la distancia, en la década de los 80, no impidió que mantuviéramos una relación intensa, siendo para mí obligada la visita anual a Oviedo para hacer algunos turnos del topo fartón. Además, también nos mantuvo unidos el común activismo en el Fosal. Yo participaba en el leonés y Tino en el asturiano, ya se ha hablado de su militancia en estos años. Hubo actividades compartidas, como el encuentro de Vegabaño, también se ha hecho referencia, o la exposición que hicimos en León para conmemorar el 10º aniversario de la Revolución Sandinista, que contó con la presencia del ministro de Educación nicaragüense, Fernando Cardenal, y con la de Tino, que participó también en una charla de la que hay algunas imágenes en vídeo. Y quiero destacar que juntos, en un proceso también compartido y similar, pasamos del activismo internacionalista al activismo LGTBI a principios de los años 90. El origen, como ya lo explicó Tino en algunas entrevistas, fue la celebración del 5º centenario del mal llamado descubrimiento de América, que habría de festejarse por todo lo grande en el año 1992. En ese contexto, Tino y yo publicamos un artículo titulado 5 siglos de miseria, también sexual, en el que analizábamos la situación de la homosexualidad en la América precolombina, caracterizada por la tolerancia y donde, según algún cronista, había hombres casados con otros hombres, y la del momento en el que estábamos en ese momento del 92. La situación en el continente estaba caracterizada por la discriminación generalizada y la LGTB-fobia institucional. Nuestro artículo, por mediación de Tino, ya se dijo aquí que tenía muchos contactos, participaba en muchos encuentros, pues se publicó en varias revistas de colectivos LGTBI y tuvo una bastante buena acogida porque era un tema totalmente nuevo. Entonces, a raíz de ese artículo, nos propusieron hacer algunas charlas, tanto la Radical Gay, la asociación de aquellos años, en Madrid, y EGAN, que sigue en Pamplona. La charla la dimos en Madrid y en junio del año 92. Este artículo y estas dos charlas son el cimiento de nuestro activismo gay, el reto que ambos teníamos deseo de afrontar. Dice Tino, en un artículo que publicó después en un libro Primera Plana, Ética y Activismo, del año 2007, que la coherencia nos obligaría a plantearnos en firme hacer algo en casa, porque hasta entonces había otros activismos, pero no este de la cuestión LGTBI, reconocernos nosotros como sujetos de opresión también. Tino vivía en Oviedo, yo en León. Difícilmente hubiéramos podido plantear un activismo LGTB y, al menos compartido, viviendo en localidades tan distintas. Sin embargo, el azar, nuevamente, sin yo esperarlo, me dieron plaza definitiva en un centro asturiano, en Grau, de secundaria, al que habría de incorporarme en aquel septiembre de 1992. Absolutamente inesperable, llevaba 10 años de profesor, expectativa de destino. Así, 10 años más tarde, volvíamos a vivir en la misma ciudad y ambos creo que compartíamos la certeza de que había llegado el momento de hacer algo en casa. En Asturias, una región que inexplicablemente era un vacío en el ámbito LGTBI. Tino, por entonces, volvemos a sus múltiples relaciones, conocía a algunos gays que también estaban por hacer algo en Asturias, en un proyecto sin concretar. De entre ellos destacaba Adolfo Saro, también cántabro, bastante más joven que nosotros, una década, y, desgraciadamente, ya fallecido. Era entonces un activista de estudiantes progresistas, desde donde venía interviniendo en el Consejo de la Mocedad de Asturias, que está aquí cerca, entidad que acabaría presidiendo. Mi traslado a Oviedo, con quien era entonces mi pareja, que acaba de hablar, catalán Jordi Pascual Vilapriñó, fue el revulsivo, creo que definitivo, para poner en marcha, sin más demora, una asociación que habría de ser gay, porque entonces a empezar se contemplaban los colectivos mixtos. Y además, por esas fechas, en Gijón, ya se había creado el colectivo de feministas y lesbianas de Asturias, integrado exclusivamente por mujeres. La época era así. Acabado el verano, en un estado de vorágine y emoción, nos pusimos manos a la obra. Tino, Adolfo, Jordi, que iba y venía porque tenía un negocio en Cataluña, y yo. La nueva asociación que creamos, ya perfilada y denominada Xente Gai Astur Sega,
decidimos presentarla ante el colectivo LGTBI asturiano, sin prensa ni medios, para el 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Fue en un restaurante obetense, que nunca me sé el nombre, alguien que estéis por aquí, si me lo decís después, os lo agradecería, ante una veintena de personas, mayormente LGTBI, que también sé que hay aquí gente, convocadas por Tino y por Adolfo. Yo no conocía Asturias, llevaba 10 años fuera, y presidió el acto Jordi Petit, histórico activista, invitado por Adolfo, que tenía buenas relaciones con él, quien nos dirigió unas palabras animándonos a luchar contra el SIDA, una enfermedad entonces mortal y terrible, y deseándonos suerte en la empresa que iniciábamos. Así nació SEGA. La intervención de Tino fue clave para su creación. Nada hubiese hecho yo, porque no conocía a nadie, y no sé si aquel proyecto que tenían acabaría fraguando sin la intervención y el esfuerzo de Tino. La lucha contra el SIDA, que está en los orígenes de SEGA, significó para Tino además la primera visibilización como activista gay, un campo que iniciaba entonces en su entorno, en el mundo de la solidaridad principalmente. Así lo reconoce en el libro citado. Dice: nuestra primera actividad pública fue un reparto de material relacionados con el SIDA en una fiesta de Cosal, sobre Cuba. Creo que fue la primera ocasión en que me sentí orgulloso de mi gaydad. Pocas veces creo haber sonreído de esa manera. Me parece recordar aún las caras de asombro de quienes estaban en la fiesta. No sé si alguien de quienes estáis aquí recordáis aquella fiesta, que supongo que fue a finales de ese diciembre. Desde ese momento, Tino desarrolló un activismo LGTBI intenso, crucial, en SEGA, a través de las actividades que todas las personas conocemos, cotidianas y propias de cualquier actividad. Sin embargo, quisiera destacar aspectos o intervenciones suyas que me parecen más relevantes. Tino participó de forma destacada en la puesta en funcionamiento del YAR Solidario, una entidad única, creo, por su unir 4 colectivos de diferentes ámbitos en un proyecto común en muchos aspectos. Para SEGA, el YAR Solidario fue un espacio importantísimo de visibilidad y acogida, como lo fue también el Topu Fartón. A ambos se incorporó SEGA por mediación de Tino. La desaparición del YAR y el Topu en el año 2017 supuso para SEGA una grave crisis que no fue fácil de remontar por la importancia que tenían esas dos instituciones o colectivos. Tino participó activamente en la puesta en marcha de los encuentros estatales, que en los 90 y primeros 2000 permitieron que colectivos y asociaciones LGTBI muy diversos se unieran en reivindicaciones comunes, siendo una de las más importantes el reconocimiento de nuestras parejas. En SEGA, y Tino de forma destacada, nos opusimos siempre a cualquier modalidad que no fuera el matrimonio, y creo que la argumentación empleada y nuestra vehemencia, especialmente la labia fácil de Tino y su buena argumentación, fueron muy importantes para convencer a quienes tenían poder político en Madrid para que abandonaran la demanda de una ley estatal de parejas y se centrasen en el matrimonio, que finalmente se aprobó en el 2005. En el ámbito educativo, y aquí hay mucha gente que sois de este ámbito, Tino también desarrolló importantes iniciativas en SEGA. El hecho de que la asociación contase con varios profesores, Tino y yo, Julián Alonso, que era profesor y que nos ha dirigido unas palabras que también provenía de los Cosal de Oviedo, o Manuel Montenegro, entre otros, determinó que publicáramos una pionera guía didáctica dirigida al alumnado y profesorado de secundaria principalmente, para abordar la cuestión LGTBI en el aula. Tino participó activamente en su confección y la presentó en varios lugares, entre otros en Italia, en Turín. Tino, además, gestionó la puesta en marcha del no menos pionero programa asturiano de actividad afectivo-sexual, conocido más tarde como Ni Ogros ni Princesas, que creo que sigue. Y un logro casi exclusivo de Tino en este ámbito fue conseguir, siendo coordinador, que un grupo de padres y madres de adolescentes LGTBI de Asturias formase Gil Asturias, no menos pionero este colectivo, que fue todo un referente de implicación familiar en el respeto a la infancia y juventud LGTBI de Asturias. Ya en el ámbito organizativo interno de SEGA, cabe destacar que Tino fue director durante años de la revista AGE, editada por SEGA,
Además, fue coordinador de la asociación entre 2006 y 2010, viendo la luz en esos años la Ley de Identidad de Género, que supuso un importante avance para el colectivo trans, en cuya tramitación tuvo un papel relevante Mané Fernández, que está con nosotros, sucesor de Tino en la coordinación de SEGA y el primer hombre trans que ha dirigido un colectivo LGTBI mixto en España. Los años de coordinación de Tino supusieron también el fortalecimiento de la presencia de las mujeres en SEGA, lo que ha permitido que posteriormente la asociación haya tenido ya 2 mujeres coordinadoras, Josune Álvarez y la actual coordinadora África Preus, y sin duda no serán las últimas. No es fácil compendiar la vida de Tino ni sus muchos ámbitos de intervención, ya se ha dicho anteriormente, pero creo que el activismo de SEGA y en SEGA sea probablemente el que más trascendencia haya tenido para la sociedad asturiana y para la vida cotidiana de muchos miembros de la comunidad LGTBI+. Creo que la Asturias que nos legó, en la que luchó y por la que se implicó, es mucho más tolerante y acogedora con el colectivo LGTBI+, que la de 1992. Y la propia comunidad LGTBI+, asturiana, es mucho más orgullosa y visible ahora que hace 4 décadas. Sin embargo, y también se ha dicho, desgraciadamente el horizonte actual es sombrío y nuestro colectivo está en la diana de las fuerzas reaccionarias que cada día parecen cobrar más impulso. Y no podemos retroceder, sino avanzar. Hay que combatir sus planteamientos, organizarnos y luchar. Tino lo hizo siempre. No concebía la vida sin estar implicado en las luchas y cuestiones que creía contribuían a un mundo mejor. Para mí ha sido un orgullo compartir algunas de esas luchas y por haber compartido también una parte de su vida. Tino se nos ha ido, pero su legado permanece, que nos sirva de guía hasta siempre. Que nos toca un carrusel de fotos que tenía preparado. Si solo tienes que dar unos partidos. Pero creo que 15 personas más pidiendo ahora mismo. Vale, vale, venga, vamos allá. ¡Se cierra cocina! Por favor, por favor. Emocionante, vamos a recordar agora los aspectos de militancia de Tino
que tienen que ver con su actividad en la Liga Comunista Revolucionaria, LCR, la revista Viento Sur, y también es organizaciones de memoria democrática como la Fundación Andreu Nin y la Comuna de Asturias. Primero vamos a ver un saludo de Amnistía Internacional y después va a falar Carmen Prado, amiga y compañera de militancia en la LCR y en otras iniciativas políticas y sociales, y Jaime Pastor, del secretariado de la revista Viento Sur, que nos va a falar de la participación de Tino en esa publicación en estos últimos años. Y acabando estas intervenciones, Mai Rodríguez va a interpretarnos unas piezas de música latinoamericana. Desde Amnistía Internacional hemos trabajado durante mucho tiempo con Tino, luchando fuerte, duro, siempre con esa pasión que ponía en las cosas, con esa trayectoria tan limpia, tan generosa. Se convirtió para muchos en uno de los imprescindibles, un gran apoyo y un compañero de lucha en tantas causas, una persona además siempre con criterio. Ahora toca hacer honor a su memoria mejorando nuestras organizaciones y colectivos, trabajando en red como siempre hizo él, con la mejor disposición, acierto y, por qué no decirlo, con su buen humor y capacidad de resistencia. Buenos días. Dende el día de Pallares del año pasado dixéronse e escribiéronse muchas cosas sobre Tino, sobre la súa personalidad e les súas militancias tan variadas. Neste homenaxe estamos personas que conocimos les súas muchas facetes, personales, familiares, políticas, militantes. Agora vamos a referirnos a la militancia que compartimos con él na Liga e noutras iniciativas políticas, sociales, posteriores. Tino entró formalmente na LCR, la Liga, en 1986. De toles maneres, pola súa proximidade, todo el mundo pensaba que era de la Liga dende diva años, según él mesmo contou nunha entrevista de No Van Mucho. Él dicía que el súa averamiento a la LCR foi sobremanera porque era unha organización útil, unha ferramienta para levantar organizaciones sociales, ferramienta para los movimientos, ferramienta para traspasar reivindicaciones, valores y experiencias de unos movimientos a otros, para enriquecerlos y buscar sinergias. Eso era lo que más valoraba de la Liga. 1986 fue un año que nos marcó porque en marzo perdimos el referéndum de la OTAN. Si casi la lucha que lleváramos adelante en aquellos años valió para que últimos del 86 y primeros del 87 explotara el movimiento estudiantil. Al empezar 1989, lanzóse la campaña por la obxección colectiva al servicio militar y así principió una lucha tan ejemplar como fue la insumisión a la mili. Pero en esta secuencia temporal hay que volver unos meses atrás, a septiembre de 1988. Nes fiestas de San Mateo, un grupo de Ultrasur, seguidores del Real Madrid, atacaron el chiringo del Topu Fartón, mancaron a 3 personas y armaron una estroza curiosa. Aquello foi para nós un shock, pero al empar fíxonos ver que el Topu Fartón era mucho más que un chiringo festivo. Les muestras de apoio que recibimos foron incontables e la identificación de la xente col Topu foi máis allá de la que se tiene con un sitio para beber e comer. E así siguió siendo los 33 años que tuvimos nes fiestas de San Mateo, primero como LCR e a partir del 96 como Llar Solidario. E Tino era un pegollo más del Topu, cargando y descargando el camión, montando y desmontando la panera, na cocina, na barra, falando con la xente. Tino daquella estaba en el Cosal, pero participaba también en todos los luches que viven entamándose, dando la súa opinión, ayudando con la súa forma de ver les cosas, de traballar nun colectivo. En 1988 celebróse en Ubieu el 10º aniversario de la muerte de Gaspar García Laviana, con unes xornais rematais con un acto inolvidable en el Teatro Campoamor, en lleno hasta la bandera. Neses xornais, bastantes militantes de la LCR participamos poniéndoles nuestras manos al servicio del Cosal y todo por el entusiasmo que ponía Tino. En 1991, la LCR disolvióse para unificarse con el movimiento comunista, lo que en Asturias dio pie a un partido nuevo, Liberación. E aí tuvo también Tino, siempre con ideas para abrir debates y axuntar voces críticas, de cara a los fastos de 1992, por ejemplo, a más de las actividades propias de la solidaridad internacional, en Asturias Tino tuvo la iniciativa de entamar y dinamizar
un seminario de estudio contra el 5º centenario. Nel participaron persoas provenientes de la Solidaridad, cristianos de base, xente de liberación e independientes. Tamén entamemos delles conferencias públicas e outras sesiones de debate máis internas para a organización. Les nuestras vidas militantes seguían y Tino empezó a fundar en el trabajo sobre la cuestión LGTB, hasta que en 1993 se presentó Xente Gai Astur, Xiega. Empezó a compatibilizar la su militancia intensa en el COSAL con la no menos intensa en Xiega, pero años después centróse en esta segunda organización. Liberación fracasó y en 1996 montemos el Llar Solidario. En esa iniciativa participaron 4 asociaciones: Xiega, COSAL, So Racismo e la Xunta pola Defensa de la Lingua Asturiana. Allí estaba Tino, na rueda de prensa de presentación en nome del COSAL. Tino tamén era un historiador comprometido. Nel 2008 tuvo en Asturias Pepe Gutiérrez Álvarez, en xira polo amor del 40 aniversario de mayo del 68, y vino a dar una charla en el Ateneo Obrero de Xixón. El víspora tuviera en el Llar Solidario, y nun paseo peruvieu mercó na librería Cervantes La noche desnuda, de Juan Carlos Arce, una novedad editorial centrada en el secuestro, tortura y asesinato de André Unín. Pepe guió la primero del acto del Ateneo Obrero, por lo que la charla derivó nunha valoración de la novela. Acompañaba a Lutino, que fixo de Cicerone ese par de días. Después de la charla, falóse de la Fundación André Unín, na que Pepe convidó a participar a la xente de Asturias. Animó a entamar los terceros encuentros estatales por el 75 aniversario de la Comuna Asturiana de 1934, que se llevaron a cabo un año después en Xixón. Así empezó un camino colectivo que Tino favoreció. A lo largo de este tiempo, Tino foi un colaborador magnífico e arrogante, en el sentido asturiano, evidentemente, na Fundación André Unín na Asturias. La so gran conocencia de les coses, la so formación política, la so capacidad de análisis, de crítica y de comunicación convirtiólo en presencia frecuente en todos os actos. Neste pasado 2025 cumpliéronse 90 años de la fundación del Partido Obrero de Unificación Marxista, POUM, y la aportación dende Asturias iba a ser un traballo sobre los procesos, les personas, los acontecimientos del POUM del norte, recollendo nun libro les experiencias en Euskal Herria, Cantabria, Asturias e Galiza. Neste proyecto Tino xugaba un papel dinamizador e de coordinación esencial. La súa ausencia cortó muchas posibilidades de traballo e enllenó a la Fundación Asturias de dolor, pero al empar refuerza el enfoque en facer realidad ese proyecto. Como nos señalen los compañeros de la Fundación, a él iban a dedicar todo el esfuerzo para llevarlo adelante. La molición de Tino por la memoria democrática siempre tuvo presente. Cuando en el 2013, emburriados por nuestro queridísimo compañero Chato Galante, montemos la Comuna de Asturias para sofitar dende aquí la querella argentina contra los crímenes del franquismo, Tino, aunque siempre tenía poco tiempo, apuntóse al grupo y participaba en las xuntes que podía y también en las actividades. Promovió la querella que Soatea, en el 2018, presentó en Argentina por el asesinato y desapariciones de maestros y maestras republicanos en Asturias. Trabajó a más con los compañeros del STEC de Cantabria na so querella, presentada en el 2020 por maestros y maestres fusilaes, desaparecidos o represaliaes nesa comunidad. Otro apartado importante de la súa actividad política foi la súa colaboración con la revista Viento Sur, de la que nos va a falar Jaime Pastor, del secretariado de redacción de esta publicación. Tino y Viento Sur siempre en nuestro recuerdo. Para quienes formamos parte de esta revista, el repentino fallecimiento de Tino significó un muy duro golpe, no solo en el plano personal, sino también, como escribimos entonces, porque vimos siempre en él un admirable ejemplo de entrega, siempre razonada y apasionada, a tantas causas justas por las que él luchó a lo largo de toda su trayectoria vital y militante. Tino se incorporó a la redacción de nuestra revista a partir de comienzos del año 2012 y así figuraba desde el nuevo número 121 de marzo de ese año. Pero ya desde muchos años antes era conocido y estimado por miembros veteranos de la revista, como yo mismo, que procedíamos de la LCR.
Desde entonces, debo decir que la participación de Tino con propuesta de artículos era constante. Siempre hubo, aunque hubo etapas en las que su activismo fue tan intenso que no le permitían hacerlo con la frecuencia deseada. Por eso, sobre todo en los últimos años, optábamos, como ocurrió en mi caso, por el intercambio directo con él. La lista de temas que abordaba Tino y sobre los que proponía o le proponíamos escribir era larga. Giraba principalmente en torno a temas de los que ya se ha hablado aquí: América Latina, especialmente Colombia y Chile, Kurdistán, Turquía, en donde, recordemos, fue detenido en mayo de 2023, Palestina y Asia Central, pero también Ucrania tras la invasión rusa. A todo esto se sumaban otras materias de las que también se ha hablado, como memoria histórica, especialmente sobre el POUM, el tardofranquismo y la izquierda radical. Recordemos que también participó en el Congreso sobre las otras protagonistas de la transición desde el principio, las luchas LGTBI+, la educación, o por la libertad de las 6 de Suiza, o los 6 de Zaragoza, o la defensa de un sindicalismo alternativo, en donde destacó especialmente en Viento Sur el salto que para él supuso la constitución de la Intersindical Asturiana en 2023. Especialmente importante, creo, para él y para nuestro colectivo, fue su participación en nombre de Viento Sur en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que se celebró en febrero del año pasado en Bruselas para exigir la libertad de Ollanta. Muchos fueron sus artículos en la web, siempre bien trabajados y documentados alrededor de estos y otros temas, pero también en la revista en papel dejó su huella, coordinando, por ejemplo, junto con Josué González, el plural del número 146 en junio de 2016, titulado Sexualidades diversas, múltiples debates. Él mismo publicaba en ese plural el artículo La aparición del sujeto invertido en el primer tercio del siglo XX, en el que, una vez más, mostraba, además de su implicación personal, su calidad y su rigor como historiador e investigador. Porque su enorme interés en que Viento Sur siguiera la actualidad internacional en regiones y continentes distintos de Europa iba acompañado siempre por su mirada como historiador, situando los artículos en cada caso en su contexto histórico. Eso mismo ocurría cuando analizaba la evolución de las izquierdas y de nuestra corriente, aunque eso le quitara horas de dormir o de ocio, estimulado siempre por una curiosidad inagotable. Recuerdo que, por ejemplo, a finales de 2024 me decía: ahora ando enfangado en un trabajo sobre historia de la Cuarta Internacional. Ayer me dieron las tantas de la madrugada, cuando lo tenga completo te lo paso. Esas esquemas e infografías. En los últimos meses, como supongo que sabéis quienes asistís a este acto, una de sus grandes preocupaciones fue la del futuro del pueblo de Kurdistán tras la liberación de Yalan y la autodisolución del PKK, sobre lo que escribió también en nuestra revista, sin ocultar su propio punto de vista, porque su internacionalismo era siempre incondicional en el apoyo a todos los pueblos que luchan contra el imperialismo de uno u otro signo, pero sin por ello dejar de apuntar sus propias reflexiones y dudas sobre las vías a seguir. Lo mismo podía aplicarse a otras áreas en las que expresaba sus inquietudes, siempre buscando las mejores formas de expresarlo, ¿no?, con esa máxima que él practicaba tanto, como era su hábitat in modo fortiter in re. Por todo eso, y porque realmente siempre fue consecuente con esa voluntad de transformar el mundo y cambiar la vida cotidiana, fue un ejemplo de coherencia, de consecuencia en su propia vida todos los días, y por lo tanto es para nosotros una prefiguración de ese ser humano nuevo que debería constituir un pilar fundamental de la nueva sociedad a construir. Gracias. Quien conocesteis a Tino sabéislo ya, pero non está de más recordalo. Tino era un militante integral e foilo ininterrumpidamente toda a súa vida. La súa actividade sociopolítica era transversal, ninguna causa e resultaba allena. Entonces traballaba para llevarles un pouco máis arriba, un pouco máis lloñe, para afondar máis el discurso, para llegar a máis xente. E tamén agarraba el megáfono, salía a pegar carteles, repartir panfletos ou lo que fixere falta, porque así na era él.
La súa categoría humana e la súa humildade intelectual va a ser daqué que sempre vamos tener presente e que nos va a ayudar a seguir luchando por unha sociedade máis xusta e democrática, porque aunque sellamos perdedores de la transición, como se calificaba él a sí mesmo, seguimos bregando con la cabeza alta. Por ti, Tino. Sí, va, sí. Hola. Buenos días. Sí, hola, va. Buenos días. ¿Se oye? Va, ahora sí. Buenos días a todos, todas y todes. Leo una cocina muy cortina de una poeta palestina que se llama Eva Kamal Abunada, que dice así: si morimos, díganle al mundo en nuestro nombre que somos personas justas, que estamos del lado justo. La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles. Silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo. Aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración. Negra, excepto por la luz de los mártires. Manifiesto de Víctor Jara. Cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita, es como el agua bendita, santigua gloria sin pena. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. De los andamios para alcanzar las estrellas. El canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de la alondra hasta el fondo de la tierra. Ahí donde llega todo y donde todo comienza. Canto que ha sido
valiente, siempre será canción nueva. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Gracias. Dice a Gaspar García Laviana de Luis Enrique Mejía Godoy. Un buen día nos llegó a tiempo completo Gaspar, de Asturias el misionero que araba sobre la mar. De Asturias el misionero que araba sobre la mar. Logró cambiar la parroquia, sotana y confesionario, por montaña y evangelio, fusil revolucionario. Por montaña y evangelio, fusil revolucionario. Su voz por toda se oyó, por Rivas pasar pasó, y Ángel, Martín y Miguel cayeron los tres con él. Y Ángel, Martín y Miguel cayeron los tres con él. Agarrar bien la guitarra, jodido decía Gaspar, su corazón guerrillero nunca dejó de cantar. Su corazón guerrillero nunca dejó de cantar. Estalló la madrugada, Malinche, Granada en flor, y al final de la jornada era más brillante el sol. Sabía que llegaría la muerte sin avisar, pero la muerte es semilla si hay un pueblo detrás. Pero la muerte es semilla si hay un pueblo detrás. Su voz por Tola se oyó, por Rivas Gaspar pasó, y Ángel, Martín y Miguel cayeron los tres con él. Y Ángel, Martín y Miguel cayeron los tres con él. Gracias. Gracias. Esta canción, de letra de Miguel Hernández y música de Serrat, para mí es un himno. Me parece que va muy bien para cerrar esta intervención. Para la libertad, sagro lucho per vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espumas mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones, o en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne calada. Retoñarán aladas, sin rabia, sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como un árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Para la libertad, sangro lucho per vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo,
porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño. Aún tengo la vida, aún tengo la vida. Muchas gracias. Seguimos. Seguimos. Óyese. Gracias, May. Acabamos de recibir una nota de Asturias por la Paz que nos dice: reconocemos y admiramos la trayectoria de Tino en el movimiento pacifista y antiimperialista, así como las lecciones que nos lega para continuar en la lucha. Bueno, nestos últimos años Tino asumió responsabilidades sindicales al máximo nivel, non podía ser de outra manera, tratándose de él. En el Sindicato Unitario Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias, SUATEA, y también en la Intersindical Asturiana, INAS, y en la Confederación Intersindical. Del seu labor y del papel que xugaba en ellos va a falarnos Miluca Berberana del STEC de Cantabria, Marco García, Marco Roxu de INAS, Vicente Mauri por la Confederación Intersindical y Laura Conde del SUATEA. Y primero de ellos vamos a ver unos mensajes de representantes sindicales de la CSI, Corriente Sindical de Izquierdas, de la CGT estatal y asturiana, y de la CNT confederal y de la CNT de la Felguera. Aprovechamos ahora aquí para agradecer y sofitar la libertad de los 6 de la Suiza. Bueno, nada, mandar un saludo a toda la gente que quería a Tino desde la CNT de la Felguera. Tino, que sepas que dejaste huella entre nosotros, que te tenemos presente. Todavía esta semana que estuvimos concentrándonos a favor de y protestando un poco por lo que están haciendo con los kurdos y por Rojava, acordamos de ti y tuvimos presente y echamos en falta. Y bueno, pues esperemos que venga xente detrás que sepa recoller el testigo tuyo y llevarlo lo más adelante que podamos. Y eres alguien que dejó huella en todos nosotros y nunca te escaeceremos. Un abrazo muy grande a todos los que te quisieron y adelante, seguimos en la lucha. Salud. Desde la Corriente Sindical de Izquierda de Asturias rendimos homenaje a Tino, profesor, militante y compañero de luchas siempre comprometido con las causas justas, con la solidaridad, la memoria democrática y la transformación social. Nuestro recuerdo y reconocimiento. Hola a todas y todos, soy David Blanco, soy el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y lo primero de todo, gracias por la invitación, sentimos no estar presentes, pero sí que queríamos dejar constancia desde la CGT la pena inmensa que nos dio la pérdida de Tino y sobre todo a mí, en mi persona, porque llegamos juntos a la secretaría, casi. La verdad es que empezamos en el tema internacional de la mano yo de Ángel y Tino de Vicente,
Y bueno, éramos dos personas pues implicadas y que conectamos bien, y siempre que nos veíamos teníamos charlas interesantes y joder, me dio mucha pena que nos dejara así, porque fue un palo muy gordo. Siempre es fácil hablar bien de las personas que se van, pero en este caso cualquier cosa que se diga es poco. Los que más lo conocíais sentiríais mucho más la pena, pero os puedo asegurar que desde mi persona fue un palo gordo, y qué menos que participar, y la verdad es que siempre que se acuerda uno de él es fácil sacar una sonrisa, es fácil acordarse de todo lo bueno que tenía, que éramos dos sindicatos amigos y siempre pues intentábamos hacer cosas juntos, así que nada, simplemente dejar este pequeño vídeo, constancia de lo que fue para mí, y ya digo que la mayoría de los que estáis ahí lo conocíais mucho más, pero en lo referente a CGT, pues también dejó su pozo. Así que un saludo bien grande, un abrazo enorme y mucha fuerza. Salud, compañeros y compañeras. Desde CNT os acompañamos en la tristeza por la pérdida del compañero Tino, y queríamos acompañaros hoy también en este bonito homenaje a un compañero al que siempre encontrábamos en cada conflicto laboral, en cada lucha por la búsqueda de ese mundo justo e igualitario que todos anhelamos. Y Tino sin duda era un militante internacionalista, pero sobre todo una persona dialogante con la que se podía siempre encontrar puntos comunes, con la que era fácil trabajar, y sobre todo con la que era fácil debatir las discrepancias y mantener siempre conversaciones enriquecedoras. Seguiremos esta lucha con este carácter propositivo que él tenía, y os mandamos todo nuestro ánimo y nuestro cariño. Salud. CGT Asturias quiere recordar hoy a Tino, compañero de todas las luchas, por la pasión que ponía en todas sus acciones. Siempre presente queriendo cambiar el mundo, luchando por los derechos humanos, viviendo en primera persona la lucha, enseñándonos los grandes conflictos humanos recorriendo miles de kilómetros. Los derechos humanos son a día de hoy la gran asignatura pendiente del mundo civilizado, que gracias a Tino la sociedad pudo acercarse a estas realidades y conocer de primera mano las grandes flaquezas de nuestro mundo. Tino hizo de la solidaridad internacional su bandera, y todos nosotros y nosotras intentaremos ondearla en su ausencia. Su compromiso social nos abrió caminos por los que transitaremos con las mejores de nuestras intenciones, esperando convencer siempre de que otro mundo es posible. Gracias, Tino. Lo primero, agradecer a la organización que nos haya permitido al Este de Cantabria estar aquí para homenajear a Tino. Lo hacemos apelando a esa proximidad geográfica, a ese río Deva que partía su corazón, que separa las dos comunidades, pero en el que existen puentes como los que él construía, puentes para unir a asturianos y a cántabros, a los compañeros y compañeras del Suatia y del Estet, de la Confederación Intersindical y de tantos colectivos y luchas en los que él militó. Tino conocía a fondo todos los temas: acción sindical, política educativa, internacional, movimientos sociales. Los conocía porque era un intelectual, una persona de cultura extensísima. Y una de sus mayores virtudes era que no enseñaba, sino que compartía esos saberes. Tino sabía hablar en cualquier reunión formal o tomando café y darte información, datos y reflexiones sin que te sintieras acomplejado a su lado. Sus análisis eran certeros, siempre profundos, y a la vez lo veías deseoso de conocer tu opinión. Un diálogo socrático que enriquecía las dos partes. Discrepar con Tino no era como discrepar con otras personas, porque la discusión se producía con tranquilidad,
con la serenidad de saber que estábamos en la misma trinchera y que al final siempre íbamos a encontrarnos. Si al compañero le conocemos en su ATEA y en la Confederación Intersindical, al amigo le conocemos durante su jubilación. Cuando se jubiló, empezó a pasar más tiempo en Cantabria, su tierra de nacimiento. Otra persona quizás se habría desentendido del mundo de la educación para dedicarse a sus aficiones o a los movimientos sociales a los que había entregado parte de su vida. Pero no, Tino empezó a acudir al STEC, a echar una mano. Le recordamos en todas las movilizaciones que hemos tenido en estos últimos tiempos, agitando la bandera del STEC, repartiendo panfletos, cogiendo el teléfono y opinando sobre el devenir del conflicto que nos enfrentaba con la Consejería de Educación. Siempre desde el respeto a las decisiones del sindicato y siempre aportando su experiencia y sus ideas interesantes. Dicen que la muerte definitiva es el olvido. Por eso a Tino le queda todavía mucho tiempo entre nosotras y nosotros. Por eso en el STEC no nos despedimos de él. Estas palabras son una despedida, son un homenaje al compañero y al amigo. Muy buenas. Bueno, ya me presentaron, soy Marco, soy de ISA, que con su ATEA y el sindicato ferroviario facemos anguaño la intersindical asturiana. Para falar del inicio de la intersindical asturiana non hai que ir a momentos históricos de la clase obrera asturiana ni a importantes concellos semiclandestinos. Non, e é sencillo, bastou con un Tino, tenemos que vernos. Y Tino decía, sí, estaba pensando yo en ello. Oye, vémonos, ¿qué tal te parece el jueves? Oye, que el lunes tengo que ir a Madrid. El martes tengo confe en Valencia. El miércoles quedé con unos rapazos de Kazajistán que tengo que hablar de un tema con ellos. Y yo, o tú, que solo tenías que ir al médico esa semana, flipabas y decías, hostia, sí, Tino, el jueves, vémonos el jueves, como no me faltaba más. Y entonces quedamos, y no digo nada nuevo si os comento que 10 veces Tino ya era un clásico de la militancia, que como los clásicos y viejos militantes sacamos lo mejor y lo peor de nosotros mismos, ¿dónde? Eso ya en los chigres, que ya donde quedamos. Y quedamos en un chigre, eso sí, con terracina, porque Tino fumaba por temporadas. Y disimulábase el frío porque la conversación calecía las cabezas. Y facíamos planes, intercambiábamos experiencias y reíste mucho, porque antes de afondar los principios sindicales que nos uncen a un mismo futuro, estaban los bilordios sindicales, mucho más entretenidos y coyunturas mucho más fonderes, porque en esencial estábamos de acuerdo en casi todo. Y fue sumando 600 vecinos en las terrazas, y yo pasamos a sentarnos con más gente en un local sindical, y yo en otro local con más gente nuevo, y paso a paso, palabra a palabra, morrió la desconfianza. Afitóse una esperanza sindical y nació una amistad y una intersindical. Esto no es un relato heroico, pero ya la verdad. Y es como superamos años de mirarnos de llau para mirarnos de frente, de cómo conseguimos en un año lo que no se pudo hacer en Asturias en 30. Tino ya era listo, culto, divertido, solidario, y era esa persona que deciste al llau cuando surden los problemas. Tino ya era un de los nuestros, de les nuestres, un compañero y un amigo con mayúsculas, y era sobre todo una buena persona, en un mundo en el que las buenas personas, como les que estáis güey aquí, sobren. Tino, vamos a echarte mucho en falta, mucho, pero como decimos tantas veces, seguimos, no van a ser a pararnos. Compañeros, puse a la clase obrera. Buen día, familia de Tino, compañeros y compañeras de SOTEA y STEC, representantes de las entidades sociales, sindicales y políticas que nos acompañáis, amigos y amigas. Es un honor y también una gran responsabilidad tomar la palabra
en nombre de la Confederación Intersindical, en este acto de homenaje a Tino. Un honor porque hablar de Tino es hablar de compromiso, de coherencia y de dignidad. Y una responsabilidad porque su trayectoria nos interpela y nos obliga a estar a la altura de su legado. Tino fue coordinador de política sindical de la Confederación Intersindical y miembro muy activo del área internacional, donde coincidimos en los últimos tiempos. En ambas responsabilidades fue valioso e imprescindible. No es una cuestión retórica, es un hecho real. Su ausencia nos duele profundamente. En la Confederación nos sentimos huérfanas y huérfanos, pero no vacíos, porque Tino sigue y seguirá presente en nuestra memoria colectiva, en la experiencia compartida y en la huella que ha dejado en cada uno de nosotros y nosotras. Como me decía antes de ayer Cándido, Tino fue un grande de los nuestros. Y permitidme un apunte personal. Yo lo conocí no hace mucho, en los últimos años. Lo ha dicho también David, el compañero de la CGT, que estaban de reunión en la Toscana, la Red Sindical Internacional, cuando les comuniqué que Tino había muerto. Y fue un golpe muy duro para decenas de sindicatos que nos reunimos habitualmente una vez al año. Nosotros no pudimos ir por su muerte y allí pues le rindieron homenaje también el Movimiento Sindical Internacional. Y decía que me pidierais un apunte personal porque yo echo mucho de menos aquellas largas conversaciones sobre política sindical, internacionalismo y tantos otros asuntos en los que siempre aportaba criterio, profundidad y sentido común. Tino, se ha dicho ya, era un sabio sin pretensiones. Escuchaba, reflexionaba y ayudaba a pensar. Nunca imponía, siempre sumaba. La muerte de Tino no es solo una pérdida personal, es también un golpe a la memoria viva de las luchas sociales, sindicales y políticas de nuestro tiempo. Con él se va yendo una generación de militantes que vivió tiempos difíciles y convulsos, que luchó con orgullo y sin prejuicios por una utopía y que entendió la política como un compromiso colectivo y como una forma digna de vivir, de compartir y de amar. Una generación que, como cantaba la Bordeta, puso sobre la mesa y sobre su propia vida todas las banderas rotas, las que nos rompió la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota. Pero a pesar de esa dura derrota que vivimos, esa generación y Tino nunca se rindieron y siguieron comprometidos con su gente, con su clase y con la construcción de un mundo más justo. En ese camino, Tino, como estamos viendo hoy, en el acto de homenaje, formó parte de muchísimos movimientos sociales, políticos y sindicales. Se ha dicho, militó en Sotea, fue impulsor de la Intersindical Asturiana, de la que hablamos también muchas horas. Asumió responsabilidades en STES y en la Confederación Intersindical. Participó en espacios, como hemos visto, como SEGA, la Liga Comunista Revolucionaria, Viento Sur, la Fundación Andreu Nin y sobre todo y especialmente también en la Solidaridad Internacionalista. Uno de los últimos viajes fue de observador a las elecciones en el Kurdistán, en Turquía, en el Kurdistán, y fue detenido y expulsado. En todos ellos mantuvo un compromiso ético y político claro, coherente y transformador. Tino hacía escuela con el ejemplo, convertía la coherencia en práctica cotidiana y la lucha en una actitud vital. Por eso hoy no solo le recordamos, lo reivindicamos y asumimos su legado, no como una consigna, sino como una responsabilidad viva para seguir trabajando día a día por sus ideales, por nuestros ideales. Como escribió el poeta valenciano Vicent Andrés Estellés, asumirás la veu d'un poble i serà la veu del teu poble y serás para siempre poble. Tino asumió esa voz
por eso, amigo y compañero, no te vas. Te quedas con nosotros y con nosotras en cada asamblea, en cada pancarta y en cada lucha que no se rinde. Compañero Tino, presente. No paro de pensar de su atea, Las pegatinas. Faltanos el megáfono, paedme. Ya está todo dicho, todo lo mejor que podíais haber dicho ya está. Entonces, voy a leer para no enrollarme. Era septiembre de 2017 cuando Tino inició su andadura sindical como liberal en la permanente del Suatea. Asumió tareas de organización, portavocía, enlace intersindical y relación con todas las asociaciones y movimientos de los que él, claro, ya formaba parte y era más que conocido. El activismo, tan inagotable como inabarcable, en todo lo que tenía, Tino hizo un hueco enorme para el Suatea. Pegatina al pecho, bandera en ristre, banderes en ristre, asumió como propias las injusticias del personal docente interino, la mejora de las condiciones laborales del profesorado, planeó movilizaciones, visitó centros, repartió calendarios, escribió comunicados y artículos, compareció en comisiones de educación na Xunta, en todo lo que se le encomendaba. Tino para la Xunta, Tino para la Consellería, Tino para el Consejo Escolar Municipal de Ubieu, que llaman de la prensa, Tino, atiende. Llaman de la radio, Tino, pero su implicación, claro, como ya estuvimos viendo, iba mucho más allá de este ámbito estrictamente laboral. Para él el sindicalismo era una herramienta profundamente sociopolítica, inseparable de la defensa de todo lo público y de la escuela como espacio de transformación social. Por eso, visteis aquí a tontos compañeros y compañeras del E6 de la Suiza, de los movimientos de los colectivos LGTBI+. En fin, él estaba en todas las movilizaciones contra los recortes y la privatización de los servicios públicos también. Tino no concebía un sindicato encerrado en la sede ni limitables negociaciones de salón. Lo quería en la calle, con la gente, visible, reconocible, tejiendo alianzas y formando parte activa del pulso social de Asturias. Y en todo este empeño por estar y por decir, la palabra escrita fue una de sus grandes armas. Tenía un talento especial, como ya habéis podido comprobar y ya sabéis todos los que lo conocéis. En el Suatea, muchas de las exposiciones públicas, debates y movilizaciones llevaron su sello, aunque él nunca necesitara firmarlas, porque entendía sus contribuciones como otra forma imprescindible de militancia. Este era su terreno, en el que él se movía con soltura y transmitía una seguridad aplastante. Enseñar, explicar, compartir lo que sabía. La última vez que nos vimos, una compañera dijo: necesitaríamos a 6 o 7 para abarcar todo lo que faes, fiu. Y era verdad, porque encima él todo nos lo iba enlazando con historia, geografía, esta peli, aquel documental, este libro. Pero claro, en el día a día sindical no toye fervor revolucionario, ni mucho menos. Entonces también hay que atender llamadas telefónicas. Y como lo suyo no era la burocracia ni la narrativa administrativa, cuando las consultas eran meras peticiones de información, pronto se oía un "te paso". Y aparecía por la puerta de algún otro despacho con una sonrisina para endosarte el marrón. En cambio, cuando llevaba más de media hora o incluso una hora al teléfono, sabíamos que estaba sembrando activismo o ejerciendo de terapeuta, otra de sus cualidades innatas: escuchar y ofrecer buenos argumentos para convencer y generar cambios. Siempre decía que el Suatea se crecía ante el conflicto, que la movilización formaba parte del nuestro ADN. Le tocó una época difícil, no sé si hubo alguna fácil, o al menos una época rara. En 2017, cuando entamamos nosotros dos, se encontró con una plantilla, no toda, que nadie se ofenda, domesticada por años de ingeniería pedagógica que la sepultaban bajo un papeleo tan absurdo como alienante. Y todavía no había llegado la pandemia. Fueron años de movilizaciones minoritarias, de muchísimo esfuerzo frente a una apatía enorme. Y entonces, 8 años más tarde, por fin, prendió la mecha.
Las movilizaciones de la primavera del 2025 sacaron a la calle una plantilla que parecía dormida, demostrando que aquel trabajo paciente, tantas veces invisible, no había sido en vano. Quienes tuvimos la suerte de coincidir con él en la permanente del SUATEA recibimos mucho más que compañerismo sindical. Tino nos ilustró con sus conocimientos, siempre entrelazados con anécdotas y datos curiosos, esas efemérides. Cada vez que alguien preguntaba ¿qué día hay hoy? ¿A cuánto estamos? Bueno, aquello era interminable, el día que cayera. A veces serio y nervioso, siempre hiperactivo, pero constantemente dispuesto a compartir, humilde y conciliador. Nos dejas enseñanzas, palabras y una forma de estar en el sindicato y en la lucha, que seguirá acompañándonos. Tino, imprescindible. Conocéis a Tino e sabéis que, además de militante comprometido, e era unha persona de trato bucandial que deixa unha montoneira de xente que lo quería. De as súas relaciones de amistad e de experiencias personales van falarnos María José Álvarez, amiga e compañera del Instituto de Olería, los seus amigos Pilar, Miguel, José Mañas e Leonardo Mata, Leo, e los seus exalumnos María García Fernández del Instituto de Pravia y Sergio Llera Suárez deste Instituto de Lería. Y para cerrar va a decirnos unas palabras el su hermano Fran. Bueno, buenos días. Voy a contar un poco de nuestra experiencia o la experiencia de Tino como docente. 30 años de docencia en los que incorporó todo eso que llevamos viendo toda la mañana. Todo eso se trasladaba al aula, se trasladaba a los pasillos y se trasladaba a los cafés, a las reuniones y demás. Voy a leer, porque si no, no voy a poder. Mirad, yo recuerdo cuando Tino llegó a este instituto. Previamente había estado en Pravia y en más sitios. Tengo la imagen de Tino entrando por mi departamento como una exhalación diciendo: hola, Tino Brugos, departamento de Historia. Me dijeron que preguntara por ti. Bueno, y así empezó nuestra andadura como compañeros de trabajo y más, porque si algo hacía bien Tino era cuidar y mimar a los suyos, a su alumnado y a nosotros, compañeros y compañeras. Así que por si fuera poco, con las innumerables sesiones de redes, evaluaciones y demás reuniones, muchas de nosotras ampliamos y trasladamos también nuestros encuentros a cafés, comidas y algún que otro viaje. Espacios en los que, sin pretenderlo, seguíamos hablando de programaciones y de guajes y guajas, pero en los que empezó a tomar protagonismo especial la relación personal. Fue un profesor increíble, transmitiendo su pasión por conocer, comprender e interpretar la historia. También fue tutor y coordinador de extraescolares con nosotros. Y si algo tenía claro, era su defensa de la escuela pública y de la educación como un vehículo de transformación social. Y eso lo aplicaba en sus clases, en las conversaciones en la sala de profesores, en las reuniones o haciendo una pancarta. Como compañero era inestimable, pendiente de las necesidades de los demás y dispuesto en todo momento a facilitar el trabajo y la toma de decisiones. Para su alumnado, Tino fue sin duda un referente. Creía en lo que hacía y tenía la ilusión de que con su manera de ser, de hacer y de mostrarse, podría llegar a su alumnado, y lo lograba. Despertaba curiosidad, fomentaba el pensamiento crítico, animaba a comprometerse y a tomar partido. Recuerdo alguna de sus tutorías, aquellas mini-onus como las llamábamos, y las risas que hacíamos bromeando con aquellos apellidos imposibles, risas que probablemente escondieran la preocupación por poder atender a tanta diversidad. También recuerdo su empatía con cada circunstancia personal y su empeño en poner en valor a todas y a cada una de aquellas personas que tenía delante, y además en que aceptasen y valorasen aquella diversidad como riqueza. Otras veces, con ese toque de irreverencia tan personal, tocaba prescindir de alguna de las sesudas programaciones y te liaba.
y de repente te veías ataviado con unas gafas, mascarilla y guantes, sustituyendo una sesión de técnicas de estudio por nuestra propia operación Prestige. Y ahí recogíamos y analizábamos nuestra propia basura. O te liaba a montar un taller de músicas del mundo en el que igual sonaba Amer Diab que Yosun Udur o el nuevo Mester. Todavía estoy viendo la cara de algunos guajes y guajas, la cara de asombro, escuchando por el puente de Aranda Se tiró, se tiró. Y recuerdo también sus pizarras. Podéis imaginaros una pizarra de Tino, ¿no? Y el despliegue de materiales que siempre llevaba debajo del brazo. Y su generosidad. Traigo este libro para fulanito. Menganita está muy interesada en este tema. Le voy a pasar este artículo. A Citanito le gusta tal música. Mira que CD le grabé. Ayer por un pasillo charlé con Menganito y le puse en contacto con la gente joven de Siega. Y con esto de que había que hacer comunidad, de manera totalmente altruista, también se hacían cosas en horario extraescolar. Aquellos famosos viernes de la hería en los que disfrutábamos de una buena peli o de una sesión de música y de un coloquio posterior. O aquellos viajes de estudios en los que puso especial empeño en que pudiera participar el mayor número de alumnado posible. Y lo que recuerdo de manera más entrañable es lo muchísimo que disfrutamos y disfrutaron los chavales haciendo todo esto. Y llegó el día que apareció la propuesta de incorporarse al sindicato. Yo sé lo mucho que te apetecía, Tino. Y si algo te hacía dudar, era que ello implicaba dejar de lado lo mejor que tiene esta profesión, que es el contacto directo con nuestros chavales. Tenías que dejar a tu pequeño club de fans. Te jactabas de que tenías un club de fans y era cierto que lo tenías. Muchos de nosotros seguimos la pista a alguno de esos alumnos y alumnas. Sé que dejaste huella en muchos de ellos. Hay quien estudió historia, otros siguieron tus pasos militando en esto o en aquello, y otros te recuerdan sin más como aquel profe humano y cercano que los cuidó, los ayudó a crecer como personas y los animó a ir un poco más allá. Tino, conseguístelo. Puedes estar orgulloso de ello. Dibujante de mapas, así te apodó cariñosamente uno de tus alumnos. Tino, compañero y amigo, fue un auténtico placer haber coincidido en la vida. Espero que sepamos compartir alguna de las muchas cosas con las que enriqueciste la nuestra. No te olvidaremos nunca y te querremos siempre. Carta póstuma a Tino Brugos. Querido Tino, te fuiste sin decirme adiós. A decir verdad, también llegaste a mi vida sin avisar. ¿Recuerdas? Aula de la Facultad de Filosofía y Letras. Debate sobre las carencias de nuestra universidad. Tercero de Geografía e Historia. A punto de dejar atrás una década, los 70, que ya se apagaba. La nueva, los 80, la iniciaríamos juntos. Me fijé en ti porque tus intervenciones en aquel debate fueron tan claras y contundentes que me sorprendí preguntándome, ¿pero de dónde ha salido este personaje? Que estamos en tercero y jamás lo he visto por la facultad. Despejé la incógnita poco después, cuando te propuse un café y me contaste que venías de Cantabria, que habías hecho magisterio en Santander y que ahora hacías el curso Puente en Oviedo para licenciarte en Historia. A nuestras inquietudes por mejorar la universidad se sumaron otras que también compartíamos por mejorar el mundo en general y nuestro país en particular. Quedaba mucha tarea por delante y nuestra aportación considerábamos que era fundamental, así que no era raro que cambiáramos clases ordinarias por debates, que las paredes y tablones de anuncios se llenaran de carteles informativos pintados a rotulador y que la universidad se diera eco del debate feminista, de la lucha anti-OTAN, del avance de las guerrillas en Latinoamérica o de las luchas de los trabajadores amenazados por una reconversión industrial que ya se vislumbraba en el horizonte de nuestra región. Y ahí estábamos nosotros, en el ojo del huracán, organizando, impulsando, apoyando, informando, coordinando,
A fin de cuentas, éramos jóvenes, con los ojos y el corazón abiertos a los problemas que nos rodeaban. Queríamos cambiar aquel mundo que no nos gustaba hacia nuevos modelos de justicia, de libertad, de equidad y hacerlo de forma colectiva. Teníamos la energía para intentarlo y en aquellos momentos toda una vida por delante. Una vida que se animaba al ritmo de los primeros ecos de la movida madrileña, la Mandrágora, Nacha Pop, Mecano, de las tertulias en la cafetería de la facultad, de las noches de cine los lunes, Día del Espectador, de los vinos en el Manolo o en el Cundo, de las tardes en el Concello, donde tú mismo nos servías el café que precedía al debate, y también de las noches en vela preparando exámenes para nuestro devenir académico. Ya por entonces tenías un archivo inédito que yo consultaba a menudo. Cuánta energía teníamos, pienso ahora, cuánta alegría de vivir y cuánto tiempo por delante. La sonrisa se nos congeló aquel 23F, pero no quedaba otra que seguir bregando por aquel futuro más justo, más pacífico, más equitativo, más democrático. Y lo hicimos con brindis colectivos contra el fascismo, con tanques de cartón contra la entrada en la OTAN, con parodias en los carteles con los que adornábamos las paredes de nuestra facultad, y también con asambleas de facultad y de distrito que se pronunciaban sobre los problemas de dentro y fuera de la universidad, porque nada nos era ajeno. Ahora pienso que en aquel trajín compartido se forjó el hilo invisible que mantuvo nuestra inquebrantable amistad de por vida. Nuestros caminos tomaron derivas diferentes. Nos convertimos, cada uno a su manera, en náufragos de la transición. Pero el hilo que nos unía se mantuvo, creció y se fortaleció con los años. Y por él transitó un nuevo lenguaje de resistencia que nos permitió afrontar las derrotas con humor y nos ayudó a preservar lo más valioso de nuestra identidad: la rebeldía ante un mundo injusto, la defensa de unos valores forjados en años de lucha y la certeza de que nuestro lugar en el mundo estaba en el lado de los perdedores. En los últimos años, muchos amigos de batalla nos habían abandonado y asistíamos a un goteo constante de pérdidas irreparables. Estamos en la cámara de salida, esto es un aviso a navegantes, me decías. Y yo adivinaba tu gesto grave y sombrío al otro lado de la línea de teléfono. Ni se te ocurra dejarme sola, respondía yo aterrorizada ante la idea de perderte. Yo quería que dejaras todo tu estrés militante. Ya no estamos para esas gaitas, te repetía una y otra vez. Y tú me regalabas con la lista de viajes pendientes que hacían crecer en mí la esperanza de un futuro compartido, alejado del inmenso estrés en el que se había convertido tu vida en los últimos tiempos. Tengo dificultades para gestionar el inmenso vacío que me has dejado. Un pozo de lágrimas lo invade una y otra vez y sé que así se quedará vacío, tal vez algún día seco. Pero nada ni nadie podrá sostener mi vida como tú sostenías la mía. Gracias, querido amigo, por todo lo que me has dado, por tantas cosas compartidas, por estar siempre ahí, a mi lado o al otro lado, pero siempre cerca. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer a toda la gente que ha hecho posible este homenaje a Tino y a toda la gente que estáis aquí acompañando a su familia. Y a ver si puedo. Yo fui un sufridor de ese afán colector de Tino, de coleccionar papeles, libros y sabiduría. Y todos los que vivimos con él sabemos lo que era sentarnos en su sofá y que te cayera una montaña de papeles encima, porque toda su casa eran montañas de papeles. ¿Verdad, Charlie?
Estoy hoy aquí por lo agradecido que estoy a la vida, por haber puesto a Tino en mi camino, por poder haber compartido con él 3 de las facetas más importantes de su vida. La primera, la de profesor, en la que Tino ni siquiera tenía que haber estado en mi instituto, pero alguien decidió aguantar un año más en su plaza en Pravia y reubicaron a Tino en Lugones. Así que el destino de la casualidad puso en mi camino a ese profesor de historia, joven, guapo, culto y tan enrollado que tenía locas a todas mis compañeras de primero de BUP. Años después, cuando te das cuenta que tu orientación no es la misma que la de la mayoría y lo pasas realmente mal para acertarte por el entorno que te rodea, por lo que pensará tu familia, porque luchas por no ser así, la vida puso de nuevo ante mí a Tino y a Sega. Conocí a ese Tino activista y que estaba ahí para ayudar a tantos jóvenes que atravesaban esos momentos de sufrimiento. Y después de mucha charla y terapia, él me enseñó a aceptarme y a sentirme orgulloso de lo que era y cómo era. Y llega a ser parte de Sega, impartiendo talleres contra la homofobia unos cuantos años, que siempre fue algo que a mí me hubiera venido tan bien en el instituto, ver a gente como tú, gente normal, que te dijese, tranquilo, no estás solo y no te pasa nada malo. Y esos años de ayudar a los chavales también ayudaron al chaval que tenía dentro. Y la tercera parte de la vida de Tino, en la que fui su pareja 11 años. Y conocí realmente a Tino la persona, más allá de ese activista y político incansable. Y el gran corazón que tenía, bueno, y lo cabezota que era. Y ese punto que tenía entre cántabro y Burgos que le hacía tan difícil mostrar sus sentimientos. Conocí a ese Tino implicado con todo el mundo al que pudiera ayudar, pero también al Tino que adoraba a su familia y a sus sobrinos Jorge y Marta, y lo mucho que le preocupaba que tuvieran un buen futuro. Por todo eso, Tino ha marcado gran parte de mi vida, porque fue mi primer amor. La persona que me ayudó fue la persona que me ayudó en los momentos más duros y la que ha hecho que sea la persona que soy hoy en día. Y por eso lo tendré siempre en mi cabeza, en mi memoria y en mi corazón, porque formará parte siempre del equipaje de este viaje llamado vida. Y porque todos los que lo hemos conocido somos los que debemos hacer que no se olvide todo lo que fue Tino. Bueno, yo me llamo Leo y soy amigo de Tino en presente, porque para mí sigue aquí. Ya se han dicho muchas cosas y me han pedido que fuera muy breve y voy a tratar de serlo. Conocí a Tino el 3 de abril del 2003, es decir, hace 23 años. Lo conocí en la librería Cervantes de Oviedo, donde él presentaba, creo, algo de relación con Sega, de un estudio de la APA que iban a presentar en la consejería o algo así. Yo en aquella época, que había regresado, quería conocer un poco el movimiento y a la gente gay de Oviedo. Y fui hasta allí y debo decir que con Tino fue un flechazo, porque nos hicimos amigos desde el primer momento. ¿Por qué? Porque era una persona muy auténtica, era una persona muy transparente, es decir, se dice que uno no se olvida de las personas que le hacen sentir, y Tino te hacía sentir desde el primer día. Más tarde descubrí pues, que era una persona muy leal, que era generoso, pero la entrada fue esa, ¿no? No compartíamos demasiado ideología política, pero eso nunca fue un problema entre nosotros, porque como se ha dicho aquí, Tino era un hombre muy conciliador, sabía escuchar, se ponía en el lugar del otro, en fin, estos días que he estado pensando un poco en su figura, yo diría que era un idealista y un soñador. Tenía una misión que cumplir, esto ya es una cosa muy personal mía. Tenía una misión que cumplir y tenía prisa. No digo que fuera un profeta, pero tenía algo que le distinguía. Quería ser él y no nadie más. En estos tiempos de
de impostura que tanta gente quiere ser lo que no es. Y también para lo que yo pienso que estaba predestinado, porque se habló de que, en efecto, él quería mejorar el mundo. Y, por tanto, era un militante y activista, que voy a decir ahora después de tantas intervenciones, de los que van en primera línea sin mirar atrás. Era romántico, idealista, pero también fatalista. Como un Ícaro y un Sísifo, subía y bajaba, persistía y nunca declinaba. Era un viajero también, pero era un viajero a la inglesa, es decir, viajaba desde su biblioteca y sus mapas. Nunca olvidaré los esquemas que a veces me presentó y que en su casa de Santander yo pude ver, y cómo dibujaba el mundo y cómo tenía su propio laberinto, un laberinto personal en el que estaba inmerso y que, bueno, murió ahí, y yo creo que, bueno, según se mire, no está nada mal que uno muera en su propio laberinto, ¿no? Era muy tímido y, curiosamente, con dificultades para socializar. Ahora estaría sorprendido de todo este salón. Yo creo que pocos son los que dejan huella y parece que Tino va a ser uno de ellos. Era muy reservado y cuidadoso con los demás. Prefería quedarse en la sombra, con tal de resaltar los derechos de los otros. De esto asistí yo varias veces, como él se ponía muy nervioso, pues si yo decía algo en un restaurante, lo vivía como una agresión hacia el otro. Era muy trabajador y tenaz, y ahora parece que se comprende mejor la prisa que tenía. Después de jubilarse, yo creo que atravesó una época difícil, de dudas, y tenía una cierta tristeza, que yo le adiviné y le vi. Entonces, le propuse en agosto del año pasado, que yo vine a Oviedo, porque yo ahora vivo en Madrid, y nos vimos en Proaza, que me acompañara unos días a un viaje en Portugal. Y él me dijo lo de siempre, una frase que la gente que lo conoce lo observará y lo sabrá de qué hablo. Decía, bueno, vamos viendo. El vamos viendo significó que yo fui a Portugal y él nunca apareció. Yo le reñía mucho y le decía que estábamos en edades de ser más hedonistas y que tenía que rebajar su militancia y bajar más al disfrute personal. Me escuchaba y atendía, pero luego hacía lo que le daba la gana. Fue una persona culta en el sentido profundo del término, de apreciar la sabiduría y ahondar en la cultura, aunque tenía sus carencias. Yo, por ejemplo, de teatro y de pintura no hablaba con él, porque a él le gustaba cierta música y, la verdad, la poesía también. Es decir, su vida estaba dirigida y lo que leía también estaba dirigido hacia ahí, pero era un hombre culto y profundo. Me habló a veces de su familia, que está aquí presente. Me habló algunas veces de su madre, que murió muy prematuramente, y a él, con su aparente fortaleza, yo creo que le hizo mucho daño esa muerte prematura de su madre. Y también estaba muy preocupado, como se ha dicho, con sus sobrinos, etc. También hablábamos de cosas personales y de intimidades, aunque él era muy, muy reservado. Pero yo creo que se divertía mucho con cosas que yo le decía y locuras mías. Y bueno, lo pasaba bien y era buen interlocutor. Y yo le decía con cariño que a los novios hay que tratarlos como tales y no como alumnos. Error en el que Tino caía, pues era un docente en el sentido amplio de la palabra y llevaba la docencia por doquier. Y pues si algo faltaba, y ya acabo, además era su médico de cabecera. Yo lo atendí aquí en un tiempo, en Oviedo, porque a él le costaba mucho relacionarse con los médicos, no le costaba mucho cuestionarlos
ver que podían no tener razón o que no la atendían adecuadamente, y ahí intervenía yo y bueno, y le salvé y le propuse varias cosas. No tenía grandes problemas médicos, pero sí ya se adivinaba algún problema cardíaco, que yo creo que fue lo que finalmente le llevó a la prematura muerte que no se merecía. Pero la vida es así de inescrutable para todos. Era un amigo leal que ennoblecía el valor de la amistad. En fin, yo creo, fue fiel a su destino hasta el final, con dedicación exclusiva, sin distraerse. Yo siempre le recordaba, y así en el último viaje, ese breve que hice a Portugal, le compré un libro de segunda mano, cuyo título es Portugal e o futuro, que fue Antonio de Espínola, libro que le voy a entregar ahora a su hermano. Bueno, Tino, pues finalmente, que te queremos y que sigues presente entre nosotros. Pues yo sigo viéndote así, pues para mí estás aquí. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Voy a leer para no salirnos del guión, pero soy Sergio y tuve la suerte de ser alumno de Tino en este instituto en La Hería. Cuando pienso en Tino no lo hago desde los grandes momentos de su compromiso, muchos de ellos ya los hemos recordado hoy, sino desde algo mucho más cotidiano, y era esa pizarra llena de esquemas y de letras. Tino explicaba escribiendo, me atrevería a decir que pensaba escribiendo en clase, y quizás sin saberlo nos enseñaba que comprender la historia no era memorizarla, sino que era ordenarla, relacionarla o mirarla con distancia. Incluso recuerdo que en los exámenes él siempre nos daba una batería de preguntas antes. Evidentemente no eran 10 preguntas, eran 40, 50 preguntas, y claro, nosotros y nosotras estábamos encantados. Pensábamos que nos lo estaba poniendo realmente fácil. Y los años pasan y uno aprende a mirar el pasado de otra manera, y lo que parecía un regalo uno entiende que era una lección, porque nos estaba enseñando a estudiar partiendo de una posición que nosotros considerábamos ventajosa, cuando el texto y el gramaje a estudiar era prácticamente el mismo. Con él escuché por primera vez, siendo apenas un chaval, palabras como Kurdistán, Palestina o Crimea, no para que adoptáramos su opinión, sino para que aprendiéramos a forjar la nuestra. Y eso también es ideología. Creer que la educación debe formar un criterio y nunca obediencia ni réplica. Recuerdo sus camisas de desigual y sonrío porque quizá nadie mejor que él me enseñó lo que significaba la igualdad. Como tutor se preocupó de que nadie se quedara atrás y de que todos y todas pudiéramos prosperar. Hoy pienso que Tino sabía algo esencial, y es que la transformación empieza en las aulas y que una tiza puede cambiar mucho más de lo que parece. Por eso, más que despedirlo, hoy quiero darle las gracias por lo que nos enseñó y por lo que seguimos aprendiendo de él con el tiempo. Buenas, yo soy Mari y fui alumna de Tino allá por principios de los 2000 en el Instituto de Pravia. Voy también a leer, como decía María José, a su compañera, porque si no van a venirme las lágrimas. A Tino debo yo en gran parte la profesión que tengo hoy en día y también la combatiente que soy. Cuando me daba clase en el IES de Pravia allá por el 2001, hablábamos de historia y de revolución. Contónos su experiencia en la flotilla de Palestina. Y en aquellos años díjome una cosa que no puedo olvidar. No te frustres por no poder ayudar lejos. Siempre vas a tener personas por las que luchar a tu alrededor. Por eso mi trabajo voluntario na Fallaibos contra el racismo. Por ello también en la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica. Y cuando condenaron en el Tribunal Supremo a las mis compañeras del caso La Suiza, púseme a trabajar con el resto de Sofitu sin descanso, como él facía.
porque Tino enseñónos la Revolución Rusa, la cubana, los procesos de descolonización en África, pero sobre todo a ser persona. Esa humana persistencia que decía Galeano, a veces inexplicable, de pelear por un mundo que sea la casa de todas y no el infierno de la mayoría. Estaba plantando la semilla del espíritu crítico. Espero que marchara orgulloso de que su alumnado siga peleando por la educación y la solidaridad. El último recuerdo que tengo de Tino fue en la plaza del Ayuntamiento de Xixón, el día que nos metieron en la cárcel a las 6 compañeras. Aquel día guiñóme un ojo con orgullo, como siempre facía en el instituto. Y para terminar, 2 anécdotas. Non tuvimos la graduación del Instituto Pravia, non la quisimos. A cambio, llevónos a las del pueblo el último día de clase para casa cantando en su coche. Y cuando llegaban los chiringuitos de San Mateo, nada más que llegábamos a Oviedo, lo primero que queríamos era ir a verlo al Topo Fartón. Porque sus alumnas gozábamos estando a la vera de él. Siempre podías aprender algo, siempre. Para terminar, deciros que como trabajadora del archivo, ya lo comentó un compañero antes, al principio, Conchita, Ángel, Fran, el hermano, y su familia están trasladando su fondo documental para que cualquier persona pueda seguir aprendiendo de él. Una vida de trabajo y de militancia maravillosa. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos por estar aquí, por haber querido a Tino, por haber cuidado a Tino, por organizar esto. Diría muchos nombres, pero no voy a hacer ninguno porque seguro que, como voy a dejar, no digo ninguno. Mirad, hace unas semanas me levanto y miro el teléfono y veo la noticia de que Israel reconoce a Somalilandia. Y yo digo, joder, ¿esto qué es? Un parque temático que va a hacer Estados Unidos en Palestina, algo así, pero veo que es un país. Entonces me pienso y digo, joder, no está Tino, se ha ido Tino y no tengo a quién llamar. Le hubiera llamado, él me hubiera dicho que es un país oprimido, me hubiera bla, 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 y como no lo he localizado, pues no me lo contó. Pero pasaron unos días y ordenando libros en casa, me encuentro países que no existen y allí sale Somalilandia. ¿Por qué digo esto? Porque es que cualquier tema que haya de actualidad, hay en casa, hay un trabajo, hay un libro, hay, bueno, no lo podéis imaginar. Me ha dado, leo este libro, no sabéis lo que hay en casa, lo que yo no sé cómo ha podido llegar tanto material a Santander. Sí, no duermo por la noche pensando en cómo volver a traerlo para acá, de verdad. No sé cómo ha llegado allí. Joder, ya es que ya no sé qué decir. Que daros las gracias y a Concha y a Ángel, que dentro de poco les voy a ver por allí, todo el trabajo que tenemos allí. Nada más. Gracias. Nada más.
Julián Suárez Flores va a interpretarnos agora unha pieza al clarinete. Venezolano que se llama Jorge Montilla y la pieza Mi ejercicio de
Gracias, Xulián. Vamos a cantar agora la Internacional. Arriba, payas de la tierra, empieza a brillar el sol. Atruena la razón en marcha, es el fin de la presión. El pasado hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, pues nada de hoy todo antes de ser. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Bueno, e agora, para poner ramo a este acto de recuerdo, vamos tomar daqué aí fuera en el patio, para seguir confraternizando e para brindar en estos momentos que todos y todos compartimos con Tino. Va por ti, Tino.